se llega a presentar, lamentablemente, eh, catastróficas para lo que es la articulación tarso-metatarsiana, es la lesión, la fractura luxación de Lisfranc. Poco frecuente, 20% de las lesiones de Lisfranc pasa desapercibido inicialmente, y esto se debe a que muchos de los esguinces que se llegan a presentar van a ser totalmente ocultos por el hecho de que el paciente persiste con dolor, que ese dolor a la larga, pues en las radiografías que se van tomando se va a identificar, ¿no? En aquellos casos sí son desplazamiento, principalmente en aquellos pacientes que sean politraumatizados. Esto es muy importante, esta diapositiva desde el punto de vista anatómico. Vamos a tomar en cuenta que en el plano anteroposterior, la base del segundo metatarsiano se hunde entre los cuneiformes medial y lateral. La arteria dorsal del pie se introduce entre el primer y segundo metatarsiano, por eso es importante, siempre que tengamos una tricción de pie, valorar la presencia de hematomas. A nivel de la articulación del Lisfranc puede lesionarse durante el traumatismo, el abordaje o la reducción. Estamos hablando de la arteria dorsal del pie. El ligamento más importante es el del Lisfranc, que une el cuneiforme medial a la base del segundo metatarsiano. La base del segundo metatarsiano es la piedra angular del arco transverso. Esto es muy importante, vamos a ver más adelante en las radiografías, porque estamos mencionando que la base del segundo metatarsiano es muy importante, principalmente para mantener la congruencia articular. En el plano coronal, las bases de los tres metatarsianos centrales son trapezoidales y forman un arco transverso que evita el desplazamiento. Acá tenemos el segundo metatarsiano, borde interno, que va a correlacionarse con el borde interno de la segunda, con el borde interno de la cuña medial, borde interno de la cuña. En la radiografía oblicua, como estamos viendo en este caso, el borde interno del cuarto metatarsiano se correlaciona con el borde interno del cuboides. Estas dos proyecciones radiográficas, desde el punto de vista, nos interesa. Tenemos la arteria dorsal del pie, que va generando sus ramificaciones, y obviamente, pues, esto es lo que nos va a determinar que tengamos que cuidar nuestra arteria. Mecanismo de lesión, 3 mecanismos. Torsión, sobrecarga del eje en el pie, aplastamiento. Torsión, tenemos la abducción forzada del antepié. Sobre el tarso, produce una fractura de la base del segundo metatarsiano y una fractura por cizallamiento o aplastamiento del cuboides. Tenemos sobrecarga del eje del pie. Acá se produce una compresión axial extrínseca al talón, ejemplo, tras caer un objeto pesado sobre el talón de alguien que esté arrodillado, o en su defecto el equino extremo del tobillo asociado a la carga de peso corporal sobre el eje del pie, como traspié al bajar un bordillo o al caer tras un salto durante un paso de baile, y por aplastamiento causadas por accidentes industriales generalmente asociados a un desplazamiento en el plano sagital o a compromiso de partes blandas o un síndrome compartimental. Tenemos un mecanismo directo, nos referimos al impacto que se puede llegar a producir, 57% de los casos, y esto es lo que se nos va a llegar a producir, una fractura con desplazamiento volar, o sea, plantar. Lo más frecuente y lo más típico es esto, una luxación con desplazamiento hacia dorsal. Por eso es imprescindible la radiografía lateral y la radiografía oblicua. Esta posición me va a generar sobrecarga sobre la metatarsofalángica flexionada y me provoca esto. Es lo que sucede con los bailarines de ballet, ¿no? Si se dan cuenta, se ha llegado a producir, se presenta en un 97% de los casos. Clínicamente, hay grados variables de deformidad del pie, dolor, inflamación y dolor a la palpación en el dorso del pie. 20% se diagnostica de forma errónea, 40% no reciben tratamiento durante la primera semana. Es imprescindible hacer una exploración neurovascular minuciosa, ya que se asocia a atrapamiento de la arteria dorsal del pie. También es necesario hacer una prueba de sobrecarga con abducción y pronación pasiva suave del antepié, estabilizando firmemente el retropié con la otra mano. Hay que ser precavidos en cuanto tengamos un esguince de medio pie. La supinación y pronación del antepié va a provocar dolor en la zona. Radiografías
estándar con carga dorsoplantar o anteroposterior, lateral y oblicua del pie. En la proyección anteroposterior, esto acuérdense porque esto es importante para identificar una luxación. En la proyección anteroposterior, el borde interno del segundo metatarsiano ha de situarse en línea con el borde interno del cuneiforme medio. En la proyección oblicua, el borde interno del cuarto metatarsiano debe encontrarse en la misma línea que el borde interno del cuboides. La tomografía para valorar estructuras óseas plantares, así como la gravedad de la muscular y la resonancia magnética, que es útil si se sospecha un esguince de la articulación de Lisfranc. Tenemos esta imagen radiográfica, además está decir esta pérdida de congruencia entre lo que es el segundo metatarsiano, borde interno, con el borde interno del cuneiforme medial, ¿no? Vean la luxación que se llega a presentar, es bastante evidente, la fractura que se asocia de la falange, entonces acá tenemos un mecanismo de lesión bastante severo, y vean cómo se van desplazando y perdiendo la congruencia articular del cuarto metatarsiano borde interno con el cuboides borde interno, ¿no? Hay un escalón que se llega a presentar. Tenemos este otro caso que no está desplazado, pero mantiene la relación, pero vean esta apertura que se llega a presentar. En la proyección lateral, fíjense, tiene que formar una especie de arco, pero vean esta prominencia que se llega a presentar. Es importante buscar lesiones asociadas, como ser fracturas de los cuneiformes, fractura del cuboides, fractura del metatarsiano. La fractura más habitual es la del segundo metatarsiano que se llega a presentar. Acá tenemos una luxación, una fractura luxación del Lisfranc. Tenemos esta radiografía dorsoplantar. Vean cómo el primer dedo se ha desplazado, segundo dedo totalmente luxado, fractura del segundo metatarsiano, y vean en la radiografía lateral cómo está esta prominencia prácticamente separada. Tenemos dos clasificaciones, la clasificación de Kenny-Puss, que es homolateral, los 5 dedos metatarsianos desplazados en la misma dirección, hacia medial o hacia lateral. Aislada, 1 o 2 metatarsianos desplazados del resto, y divergente, desplazamiento de los metatarsianos tanto en el plano sagital como en el plano coronal. Tenemos esta otra clasificación, ambas son adecuadas para este tipo de fracturas. La de Meyerson, que es una incongruencia total, lateral y dorsoplantar, una incongruencia parcial, medial y lateral, divergente, parcial y total. Tenemos una incongruencia total que puede ser lateral, como en el caso que estamos viendo, o dorsoplantar, tenemos una incongruencia parcial, pueden ser luxaciones mediales, pueden ser luxaciones laterales. Y tenemos la divergencia parcial y total. Parcial, tenemos este desplazamiento total que se llega a presentar. Tratamiento conservador en lesiones que cursan con dolor a la carga de peso, dolor con la movilidad de los metatarsianos y dolor a la palpación, pero no presenta inestabilidad. Deben considerarse esguinces, fracturas con fractura de base del primero al tercer metatarsiano. El tratamiento quirúrgico cuando existe un desplazamiento de la articulación tarso-metatarsiana más de 2 milímetros. Dentro de las opciones está la reconstrucción con tornillos, ¿no? Tenemos este desplazamiento mínimo. Generalmente lo que hacemos es fijar el segundo y el cuarto para reconstruir el resto de la columna. 2 abordajes, pero una de las complicaciones peores de estas lesiones de Lisfranc es el síndrome compartimental que se llega a presentar, la artrosis temprana que se va a llegar a presentar y en muchos de los casos puede llegar a ser expuesta como en el caso que ustedes están visualizando, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Vean vean esta deformidad y este ensanchamiento. Artrosis postraumática, síndrome compartimental, la infección, síndrome de dolor regional complejo, lesión neurovascular, falla de material de osteosíntesis. Para un síndrome compartimental en el pie tenemos este abordaje y estos 2 abordajes que se pueden realizar para descomprimir, ¿no? Tenemos nuestra fijación y bueno, en sí, dentro de lo que es las lesiones de Lisfranc, pues obviamente es una de las lesiones más frecuentes que van a encontrar y obviamente que esta tiene complicaciones catastróficas.
También dentro de lo que son las fracturas de la porción anterior del pie, tenemos las fracturas de los metatarsianos, que es una lesión frecuente. No hay una incidencia real de las fracturas de la diáfisis de los metatarsianos porque su tratamiento es asumido por diferentes especialistas. Las fracturas de los metatarsianos dan lugar a una alteración del principal sistema de soporte de cargas del antepié. Sus compañeros que han revisado la fisiopatología de la marcha, la semiología, está indicado que el segundo y el cuarto dedo son los que se distribuyen las cargas casi al 100%, sin embargo, el resto de los metatarsianos prácticamente representaría el resto del peso corporal, ¿no? Cuando tenemos una fractura de un metatarsiano, hay que tomar en cuenta las deformidades que se nos llegan a presentar porque puede provocar metatarsalgias y lesiones por transferencia como la queratosis plantar intratable. En cuanto al mecanismo de lesión, generalmente es un mecanismo directo. Cuando un objeto pesado cae sobre el antepié, puede producirse por torsión que se produce al girar el cuerpo con los dedos de los pies fijos, como cuando una persona se engancha, los dedos del pie queda fijo y continúa la marcha. Fracturas por estrés más habituales en el cuello del segundo y tercer metatarsiano, así como en la región proximal del quinto metatarsiano, por abulsión frecuente en la base del quinto metatarsiano. Clínicamente, el paciente presenta dolor, inflamación, dolor a la palpación en la zona de fractura. Es importante hacer una exploración neurovascular para valorar partes blandas y ver si el paciente camina o no camina. Dentro de los estudios de gabinete tenemos las radiografías dorsoplantar, oblicua y lateral, de preferencia con carga. Yo soy más partidario de las radioproyecciones oblicuas porque ayudan a detectar fracturas mínimamente desplazadas, en tanto que las radiografías laterales hay que saber muy bien la anatomía, identificar bastante bien, porque el problema de esto es que tiende a superponerse los huesos. Y la tomografía nos ha permitido prácticamente identificar con mayor claridad. La resonancia magnética y la gamografía con tecnesio pueden ayudar a diagnosticar una fractura por sobrecarga. Sin embargo, yo soy más partidario de las tomografías. Fracturas específicas, tenemos lesiones del primer metatarsiano, es el que con menos frecuencia se lesiona. La ausencia de ligamentos que conectan el primer y segundo metatarsiano permite su movilidad independiente. Con frecuencia las lesiones se producen por un traumatismo directo. La mejor forma de decidir el tipo de tratamiento en este tipo de fracturas es de acuerdo a las características. Por ejemplo, acá tenemos una combinación que es más fácil mantener la distracción, longitud y alineación para que vaya consolidando, ¿no? Si no hay datos de inestabilidad, puede tratarse con un aparato de yeso suropédico durante 4 a 6 semanas. ¿Qué complicaciones presenta? La consolidación de mala posición que me va a provocar una metatarsalgia, la pseudoartrosis, la artrosis tarsometatarsana y metatarsoplágica y el acortamiento del metatarsiano. Lesiones del segundo, tercer y cuarto metatarsiano son mucho más frecuentes que las fracturas aisladas del primer metatarsiano. Las fracturas de los metatarsianos centrales pueden ser lesiones aisladas o parte de una lesión más importante. Un mecanismo de torsión puede dar lugar a una fractura espiroidea y debe tenerse en cuenta una posible lesión de Lindsbrand. Generalmente en este tipo de lesiones se utiliza un tratamiento meramente conservador. En casos de fracturas aisladas de un solo metatarsiano, se puede utilizar un zapato de suela rígida y carga tolerancia. Lamentablemente el paciente tiene dolor durante las primeras 3 semanas. Tratamiento quirúrgico, fracturas con más de 10 grados de desviación dorsoplantar, una traslación de 3 a 4 milímetros. Tenemos el caso de esta fractura de los metatarsianos centrales, en las cuales se ha logrado alinear mediante la utilización de clavijas. Fracturas del quinto metatarsiano se producen por un traumatismo directo. Estas fracturas se dividen en 2 grupos proximales de la base, fracturas espiroideas distales. A nivel del metatarsiano proximal, tenemos 3 zonas. La zona de la tuberosidad, zona 1, que presenta un 93%. La típica fractura de Jones, que se presenta en zona 2, un 4%. Y las fracturas diafisiarias, que se presentan en la zona 3, que se presentan un 3%. La lesión de zona 1, pseudo-Jones, que es el resultado de una avulsión de la aponeurosis plantar, generalmente es ocasionada por una tracción, una fractura por avulsión. El tratamiento casi siempre es sintomático con un calzado de suela rígida. La consolidación se produce sin problemas a este nivel. Tenemos esta fractura pequeña que se llega a producir
Fíjense en la zona 1 que se nos está llegando a producir, mal denominada fractura de Jones, ¿no? La fractura de Jones está en zona 2. La típica fractura de Jones es ubicada en la zona 2, se debe a la abducción o a la inversión del antepié y está causada por una sobrecarga en tensión a lo largo del borde lateral del metatarsiano. El suministro de sangre es totalmente pobre a este nivel. El tratamiento no está desplazado, un yeso suropédico, y si está desplazado, reducción abierta y fijación interna, se puede colocar estos, generalmente colocamos estos tornillos de esponjosa de compresión, ¿no? Puede haber problemas de consolidación por la falta de vascularización. Tenemos las de tipo 3, que son fracturas ya diaficiarias. Se observan deportistas, generalmente se producen entre unos 1.5 centímetros proximales de la diáfisis del metatarsiano y tiene tendencia a la pseudoartrosis que se llega a presentar. Fracturas y luxaciones de las falanges. Tenemos esta fractura, luxación metatarsofalángica. Las fracturas de las falanges casi siempre se deben a lesiones directas como machacamiento o heridas cortocontusas. Fracturas oblicuas en espiral de la diáfisis de las falanges proximales de los dedos menores, que puede ser resultado de lesiones por crecimiento. Tenemos fracturas conminutas de la falange distal, que se pueden tratar con una férula y vendaje con tela adhesiva o una bota de yeso. Las luxaciones traumáticas, como están viendo ustedes acá, del segundo, tercero y parte del cuarto. Articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas proximales se reducen por manipulación cerrada. Puede presentarse este tipo de fracturas, ¿no? Que obviamente pues se puede tratar con un aparato de yeso o en su defecto. Tenemos una fractura muy importante, principalmente en los bailarines de ballet. Se presenta la fractura de los sesamoideos en el dedo grueso. No nos olvidemos que tenemos dos sesamoideos, uno medial y otro lateral, y precisamente son estos sesamoideos los que llegan a producirse fractura. Se presenta por lesiones por machacamiento, debe diferenciarse de un sesamoideo partido en dos, al compararlo con radiografías del pie contralateral no afectado. El tratamiento: fracturas no desplazadas, una barra de apoyo para el pie o el metatarso, y en las fracturas desplazadas una bota de yeso con el peón fijo en flexión. Estas son en muchas ocasiones hemos tenido que resecar por el dolor persistente que llegaba a presentar. ¿Dudas, preguntas de estos dos temas, chicos? ¿Hay alguien en línea? Doctor, claro. Todo claro, doctor. Perfecto, chicos, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, doctor.